Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga con poder de lo alto. Quien les habla, su hermano y servidor Carlos Piñero, con quien tendré el gusto de compartir con ustedes en esta oportunidad algunos elementos sobre la unidad de bibliología. Bienvenidos a la Miami Christian University, una universidad con sede en Florida, pero también con un ministerio en Venezuela. Somos una institución binacional. En Venezuela somos el Ministerio Teológico Cristiano de Venezuela y en Florida somos esta universidad. Sean bienvenidos a esta aventura que el día de hoy comenzamos, donde nos vamos a disfrutar, vamos a aprender, nos vamos a edificar conforme a la palabra de Dios. Creyendo en esto, vamos a orar para presentar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. En esta hora, Padre, nos reunimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, creyendo en el poder de la unidad y el acuerdo, para presentarte este tiempo, para presentarte nuestras vidas, Señor. Nos presentamos delante de tu altar con lo único que tenemos, que es un corazón manso, humilde, contrito y humillado, Padre, para reconocer que todo es de ti, para ti, que cada día necesitamos más de ti. Sé tú, Señor, moldeándonos como el barro en las manos del alfarero. Sé tú, Señor, permitiendo que estas semillas, que el día de hoy es compartida con cada uno de mis hermanos, fructifique, Señor, al 100 por 1, conforme a tu santa y perfecta voluntad, la cual nosotros sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta para nuestras vidas. Gracias porque tú nos has traído a este lugar y que este tiempo sea el Espíritu Santo quien hable, ministre a las vidas y a los corazones de cada uno de los presentes. Amén, amén, amén. En esta unidad de bibliología, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es la bibliología? La bibliología es una ciencia desde lo que dicen los conceptos. Para mí, personalmente, no lo llamaría una ciencia, sino un campo de estudio o un área de investigación referente a la Biblia y todo su contenido. Cómo se conforma el canon, cómo se escribe el canon, qué tipo de materiales se confeccionó el canon, en qué tiempo, qué características lingüísticas tiene el canon, quiénes fueron los autores, es decir, todo lo relacionado con la Biblia. Eso es lo que es la bibliología. Sabemos que la Biblia es la única escritura que dice ella misma que fue inspirada por Dios en el mundo. Todos los demás libros que existen, el Corán, el Bhagavad Gita, los sutras, que son utilizadas por otras creencias, fueron hechos por hombres. Es decir, que desde ese ser humano, desde el pensamiento humano, se gestó este texto. Sin embargo, la Biblia es la única escritura que es inspirada por Dios. Es decir, como dice, toda la escritura, la Biblia entera, desde principio a fin, por eso es que dice, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. No hay otra como ella. Por eso es que nosotros decimos que es la espada del Espíritu. Podemos buscar citas referentes que dan fe de ello, como Efesios 6:17 y Hebreos 4:12. La Biblia, desde el punto de vista del estudio humano, es un fenómeno que no hay manera de explicarlo. La Biblia es el texto que más traducciones tiene en el mundo. Es el texto que más ejemplares existen en el mundo. Es el texto más estudiado en el mundo. No hay nada que se haya escrito en la tierra que se pueda comparar con la Biblia.
Por eso es que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, no es cualquier texto, es la mera palabra de Dios que es útil para nosotros. ¿Para qué? Es útil para llevarnos a conocer la revelación de Dios. La palabra nos permite conocer el carácter de Dios, el plan del Padre, sus proyectos para con los humanos, su plan de remisión. Es decir, es un texto maravilloso. La Biblia supera a todos los escritos que existan en el mundo, a todos. Primero en autoridad. ¿Por qué decimos que la Biblia tiene autoridad? Porque la Biblia nos habla que fue un legado, fue entregada a los hombres directamente por Dios. Es decir, que aunque hubo manos humanas, por supuesto, que intervinieron, quien estaba detrás era Dios, y Dios es soberano y es superior a todos los que existen. La Biblia es un texto antiguo, aunque no es el primer texto que existe en el mundo, porque eso lo vamos a ver, que hay textos más viejos que la Biblia. Tiene una gran antigüedad y tiene autoridad. En cambio, los otros libros, que de hecho se los voy a mencionar por allí al finalizar la clase, que son más viejos, no tienen autoridad. ¿Por qué? Porque no provienen de Dios. La Biblia es una obra de riqueza literaria única en su estilo. No hay nada que se le parezca a la Biblia que se haya escrito. En la Biblia están todos los géneros literarios que podemos ver. En la Biblia hay epístolas, en la Biblia hay libros sapienciales, en la Biblia hay libros poéticos, en la Biblia hay libros históricos, hay libros de evangélicos o evangelios. Es decir, hay una riqueza literaria única y tiene una sintonía, una sintaxis, una armonía. Es decir, que no puede haber tantos géneros, tantos escritores y que se mantenga la continuidad del texto. La Biblia es el texto más popular del mundo. Todo el mundo sabe que es la Biblia. Aún en los países que la Biblia está prohibida, la Biblia saben ellos qué es. Conocen la Biblia. Es decir, que en países, por ejemplo, como Corea, que está prohibido tener una Biblia, la gente sabe que la Biblia existe. La Biblia es verdad. La Biblia es verídica, es veraz. Todos los hechos que relata han sido poco a poco comprobados por la arqueología, han sido comprobados por la historia, han sido comprobados por la ciencia. La Biblia es perfecta, no se contradice. Yo he visto videos de personas que quieren descalificar la Biblia y dicen que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Lo que dice el Antiguo Testamento lo refrenda el Nuevo. Lo que dice el Nuevo lo refrenda el Antiguo. ¿Para qué? Para que podamos hacer lo que les decía yo en Historia de la Iglesia 1. Podamos ver que el Antiguo Testamento es un texto referencial histórico del Nuevo Testamento. Todas las doctrinas y las enseñanzas están en el Nuevo, pero están respaldadas, refrendadas en el Antiguo. La Biblia es única en su origen. No hay ningún texto que fue entregado a los hombres por Dios. Todos los demás textos fueron de los hombres para los hombres. Es decir, puro ingenio humano. Pero la Biblia es única en origen. Vino de Dios para los hombres. Es decir, que primero existió por parte de Dios y Él después se la dio a los hombres para que nosotros podamos aprender de ella. Esto hace que la Biblia sea superior a todos los demás textos en naturaleza, porque todos los demás textos que existen
fueron creados por humanos. El único texto que fue hecho por Dios o que fue inspirado por Dios es la Biblia. Esto la hace en naturaleza superior a todos los libros. ¿Por qué? Porque no es un libro humano, es un libro divino revelado a los humanos para que los puedan escribir. Eso es lo que nos da la Biblia. Es por ello que sabemos, ¿verdad? Estamos hablando de un origen de la Biblia, de un momento en el que se empezó a escribir. Hay personas incrédulas, hay personas que no son cristianas, que quieren descalificar la Biblia. Y dicen que la Biblia puede ser comparada con el Corán, puede ser comparada con los textos confucianistas, con, qué sé yo, con el Totequín, o con el Bhagavad Gita, o con los sutras. Eso es falso, señores. Eso es falso. El Corán fue escrito por un solo hombre, uno solo, que agarró y tomó textos previos de paso. Y lo único que hizo fue hacerle una adaptación personal. El Buda dice en los sutras que él, no dice que Dios, que él es el primero en el que se revelan todos los conocimientos. Es decir, eso es una creación humana. Confucio dice que él. Los hindú dicen cosas que son mitológicas, filosofías que son fantasiosas, que no son reales. Es decir, que como la Biblia, no hay otra. La Biblia es única en su origen, la Biblia es la palabra de Dios. Podemos buscar textos como en Primera de Tesalonicenses 2:13, Juan 12, del 46 al 50. Esto nos lleva a poder presentar defensa por la Biblia. Nosotros podemos decir que la Biblia es fiel y verdadera. Por eso nosotros creemos en ella, tenemos una esperanza viva. Como dice Primera de Pedro 3:15, nosotros creemos que esta Biblia es fiel, que es verdadera, que es real y que proviene de Dios para la humanidad. La Biblia es imposible que pueda ser escrita por un ser humano. Es imposible que un ser humano pueda crear el rigor, la armonía, la característica central de todo lo que es la revelación de Dios al hombre, el plan de salvación, la caída del hombre, el proceso que Dios diseñó para que nosotros pudiéramos nuevamente ser resaltados en Él a través de la obra gloriosa de Cristo. Eso es un plan, eso es un propósito que Dios diseñó. Entonces eso es algo que a nosotros en nuestra mente humana no se nos puede pasar, que nosotros vamos a poder crear un texto con esas características. Esto tiene que ser de una mente superior o alguien superior a nosotros como es Dios. Entonces esto nos lleva a entender que la Biblia tiene un carácter sobrenatural. La Biblia es sobrenatural. No hay manera, no es posible de que un ser humano pueda crear, entender todo lo que está allí. Miren, yo leo la Biblia y cada vez que leo un mismo pasaje, el Señor me habla algo nuevo. Es decir, que es una fuente inagotable de conocimiento. La Biblia no se agota. Y si usted lee la Biblia completa, y a veces me pasa que veo un versículo y es como que si fuera la primera vez que lo estuviera leyendo, aún habiendo leído la Biblia completa ya varias veces. ¿Por qué? Porque la palabra es rica, es inagotable. Entonces, por eso es sobrenatural. Eso la hace única. En cambio, si yo leo un libro, por ejemplo, yo soy profesor de química, yo leo un libro de química una vez y lo vuelvo a leer la segunda vez, ahí no me sorprende. ¿Por qué? Porque me encuentro lo mismo que ya me había visto la vez pasada. No hay nada nuevo. En cambio, la Biblia no. Cada día que la leas te va a sorprender. Tenemos citas, ¿verdad? Lucas 7, 18, 23, Juan 10,
39. El mensaje que está en la Biblia es un libro que nos muestra el carácter teocéntrico de nuestro Dios. Nuestro Dios es, es majestuoso, es creador, es supremo, es soberano, es sustentador, es creador de todas las cosas. La Biblia es el único libro que dice que el verbo, es decir, la palabra, se hizo carne. Y así como la palabra, que es Cristo, que es el verbo, se hizo carne, también el plan de Dios se hizo texto. Y por eso tenemos esta Biblia. Les invito a revisar los Hechos 2:23 y Colosenses 1, del 16 al 19. La Biblia nos dice cosas extraordinarias. Una de las cosas que nos enseña es que nuestro Dios es único. Miren, los demás dioses de otras religiones, que son de mentira de paso, todos los dioses de las demás religiones son mentira. Solo hay un Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Todos los demás son inventos. Por ejemplo, los que creen en otras cosas, en dioses de mentira, qué sé yo, Shiva, Durga, Kali, Krishna, Vishnu, en fin, para usted contar. Esos son cuentos. Como nuestro Dios no hay otro, dice Primera de Reyes 8:23. No hay otro Dios que sea tan poderoso como el nuestro, ni magnífico. Lo dice Primera de Crónicas 29:12. Nuestro Dios es fuerte. Nuestro Dios es misericordioso. La Biblia nos enseña, nos permite entender que nuestro Dios ejerce autoridad absoluta sobre todo, todo. Miren, no hay nada que pueda estar fuera de Dios, ni físico, ni moral, ni espiritual, material, nada. Dios gobierna, dirige y controla todas las cosas. ¿Para qué? Para su gloria. La palabra dice que todas las cosas fueron hechas en Él y para Él. Es decir, que no hay otra opción en la cual se pueda haber o tener algo fuera de nuestro Dios. La Biblia nos enseña, o podemos entender, que a través de nuestro pensamiento humano, nosotros no vamos a poder entender el carácter de Dios. No vamos a poder entender cómo es Dios. No vamos a poder. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es finito. ¿Qué es finito? Tiene límites. El único que tiene pensamiento infinito y sabiduría infinita es Dios. Entonces nosotros no podemos entender la totalidad de la verdad de Dios. Nosotros entendemos parte de la teología, pero entenderla toda, es una mentira el humano que lo diga. Por ejemplo, por la misericordia de Dios, yo he tenido la oportunidad de estudiar teología en 4 instituciones distintas, obtener 5, creo que 5 títulos en teología, que no es para nada que me van a gloria de ellos, sino es porque quiero aprender de Dios. Y cada día para mí es una novedad. He leído mucho, he visto muchas clases con muchos profesores distintos en lugares distintos y ahora es que siento que estoy en pañales. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la riqueza de sabiduría que hay de Dios y en la Biblia es tan vasta, es tan grande, que toda la vida que tengo como humano no me va a bastar para poder comprenderlo. Es demasiado grande, Dios es demasiado grande, la Biblia es demasiado grande. Primero que para que un cerebro humano la entienda toda. Y mucho menos el tiempo que nosotros tenemos, que de paso es corto.
Nuestro tiempo humano es corto. Entonces nosotros no, hay cosas que no podemos decir que la Biblia fue un invento humano, porque primero, nosotros no podemos hablar de redención. El único que trajo el mensaje de la redención es Cristo. ¿Por qué? Porque Él sabía. No podemos hablar del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos el futuro. Pero Dios en su infinita misericordia los reveló. Ahora sí lo podemos conocer porque Dios nos los reveló. Nosotros no podemos entender la santidad si no es a través de la obra de Cristo. Y eso humanamente no lo podíamos entender como seres humanos hasta que Cristo vino. No podemos conocer el futuro, los planes de Dios. Tenemos que primero leerlos a través de las Escrituras, que Dios nos los reveló. Porque si Dios no nos los hubiese revelado a los humanos, no los pudiéramos conocer. Es imposible. Y no vamos a decir que un ser humano en su conocimiento, en su sapiencia, puede hacer eso, porque es imposible. Dios se ha comunicado con los hombres desde Adán, eso lo sabemos. Es más, Adán era el único hombre que hablaba con Dios todas las mañanas. Dios se paraba y hablaba con Adán y en todo momento Dios estaba allí con él. ¿Qué pasó? Que por ese pecado, la comunicación directa, así como hablar un papá con un hijo, se perdió por culpa del pecado de Adán. Pues eso lo sabemos todo. Pero aún así, durante 2000 años, Dios se estuvo comunicando con los hombres. Pero las tradiciones y la sabiduría era pasada de padre a hijo de tradición oral. Es decir, yo agarraba a mis hijos y les enseñaba todo lo que existía desde la fundación del mundo de memoria. La humanidad era pequeña en ese tiempo. No habían millones de seres humanos. Pero ya para los días de Moisés eran bastante, habían crecido, se habían multiplicado de gran manera. Y el Señor dijo, debo preservar todo lo que los humanos saben a través de escritura. Eso es así. Y le dio una orden a Moisés y le dijo, escribe. Y el Señor permitió que todas esas tradiciones se pudieran plasmar en esos maravillosos libros, ¿verdad?, que conforman ese Pentateuco. Entonces Dios se comunicaba siempre con los humanos aún después de la caída de Adán, a través de sueños, a través de visiones, a través de ángeles. Visitaban y traían un mensaje. Pero no hubo, él no inspiró pues a escribir, sino hasta Moisés, que fue el primero que el Señor le dijo, quiero que escribas, deja un legado un legado gráfico, un legado que las generaciones venideras no se les olvide. ¿Por qué? Porque mientras más años pasan hay que irle añadiendo más a la historia. No es lo mismo memorizar 2000 años de historia que memorizar, no sé, 6000. Es mucho más complejo. Entonces hubo la necesidad de escribir eso. Por eso el Señor le dice a Moisés que escriba, que sea él el primero que deje plasmada la voluntad de Dios y el conocimiento de que existía hasta ese momento de su carácter y naturaleza. Pero el único que escribió no fue Moisés. También escribió Josué, escribió Samuel. Y después de José y Samuel, todos los profetas, todos los sacerdotes, todos los reyes comenzaron a escribir. Ya después de eso se comenzó a escribir. Por eso tenemos los libros, por ejemplo, las crónicas y los libros de los jueces. Es decir, que toda la vida de esos líderes, de esos hombres y mujeres también, porque por supuesto tenemos en jueces a una jueza, tenemos a Débora, que tenían la función de llevar el liderazgo en el pueblo, se escribía su crónica. ¿Y qué es la crónica? La crónica es todo
todo lo que hacían en el tiempo que ejercían el liderazgo. Y por supuesto esta tradición continuó hasta los apóstoles. Hasta los apóstoles. Como esta tradición empezó después de Moisés, entonces por esto se fue conformando el libro, el canon. Cada personaje, cada profeta iba añadiendo libros nuevos, libros nuevos, libros nuevos, conforme iba aprendiendo, iba siendo lleno del Señor, conforme iba haciendo la historia, dependiendo del libro particular que estemos estudiando, trabajando o revisando. Existen textos antiguos, por supuesto. Existen textos muy viejos que no son inspirados. Les decía, por ejemplo, existe un texto muy antiguo que se llama El Oráculo de los Caldeos. Es mucho más viejo que la Biblia. ¿Pero de qué habla? Habla de brujería, de técnicas que utilizaban los brujos, los caldeos. Los caldeos tenían una religión que se llamaba el zoroastrismo. Y en esa religión de los caldeos, ellos hacían invocaciones, hacían magia. De hecho, hay pasajes bíblicos donde dice que convocaron a los caldeos, por ejemplo, en el libro de Daniel. ¿Y quiénes eran los caldeos? Encantadores, eran brujos. Ellos creían en múltiples deidades, ellos tenían una mezcla, ellos eran politeístas, pero estaban basados en la astrología, en la adivinación, y creían en cosas naturales, el sol, el agua, la luna, el cielo. Creían en un dios supremo, Marduk. Ese era el dios supremo de los babilónicos, de los caldeos. Esto no es un texto inspirado por Dios, esto es pura superchería, esto es puro cuento de camino, ¿verdad? Estaba dentro, más viejo que la Biblia también es el Código de Hammurabi, que el Código de Hammurabi también es un texto mesopotámico tardío. El Código de Hammurabi es una norma legal, es la base del derecho. Es el texto de derecho, el texto jurídico más viejo que existe de la humanidad. Son leyes. Por ende, las leyes no fueron en ese lugar una creación de Dios, porque las leyes de Dios se llaman mandamientos. Y las leyes son inventos humanos. Por ejemplo, vamos para Venezuela. La ley de conservación de agua, ley orgánica de educación, ley de salud son inventos humanos. En cambio, los mandamientos provienen de Dios. Que los mandamientos también son 10 en el antiguo pacto, pero en Jesús son 2 que contienen a los 10. El primero contiene a los primeros 3 del antiguo pacto y el segundo contiene los otros 7. Todos los demás inventos también del pueblo hebreo, inventos humanos. Sus estatutos, unos mandamientos que se inventaron ellos mismos, que son 600 y algo. Pero eso lo vimos en historia el año pasado. Así que vamos a aterrizar otra vez. Entonces, estas leyendas como el Código de Hammurabi, como las leyendas de los caldeos, no nos hablan primero de cómo entró el pecado al mundo, de cómo se creó el mundo, de quién es el creador, de qué planes tiene Dios con la humanidad. Se basan en cuentos, en leyendas, en mitología, en brujería, en hechicería y en leyes humanas, en acuerdos de convivencia humana, que es lo que son las leyes. Es por ende que aunque algunos detractores nos van a decir que la Biblia no es el texto más viejo, es cierto, no es el texto más viejo, por lo menos estos dos en particular son más viejos que la Biblia, pero no importa que no sea exactamente el más viejo de todos. Es un texto maravilloso, un texto extraordinario. Wow,
La clase se me hizo un poquito más larga de lo permitido. Dios los bendiga con poder, que sea el Señor guiándoles y llenándoles. Y nos vemos en clase la semana que viene en el nombre poderoso de Jesús.